habíamos dicho muchas semanas y muchos días que eran días claves, fechas claves, y aparentemente esta sí va a ser la semana clave en cuanto a la reforma de pensiones. Anoche informábamos oportunamente, tarde sí, la aprobación por parte del Senado y despacha a la Cámara de Diputados entonces esta reforma al sistema de pensiones. Queda ahí ese tercer trámite en la Cámara de Diputados. Claro. De hecho, era hasta total despacho, ahí está. Sí, cumplió el Senado hasta ahora con la aprobación de este proyecto de ley que pasa, como has dicho, a la Cámara de Diputadas y Diputados. Vamos a ver cuál es la temperatura en el lugar. Vamos a hacerlo con la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola, que está en línea hasta ahora. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Álvaro, Loreto, gusto de saludarlos a ambos. Esto se vota mañana, ¿cierto? Así es, mañana estamos convocados desde las 10 de la mañana hasta total despacho. Eso es lo que definimos a propósito de la solicitud que ha hecho el presidente de la República a través de un oficio que nos llegó el día de ayer, ¿cierto?, para que la Cámara pudiera sesionar durante esta semana, que como bien ustedes saben era una semana de distrital, territorial, y que para poder sesionar requeríamos de la unanimidad. Sin embargo, el Partido Republicano no la dio, lo cual obligó al presidente de la República a tener que convocarnos para poder sesionar, lo cual a mí me parece muy bien, y obviamente nosotros estamos respondiendo, digamos, a esta facultad del presidente, que es el uso del artículo 32, número 2 de la Constitución. Diputada, en este caso la Cámara de Diputados podría discrepar en relación a lo aprobado en el Senado, ¿no es cierto? Y por lo tanto podría haber incluso un trámite de comisión mixta, ¿no? Eventualmente. Así es. Claro, lo que se vota mañana, Álvaro, tú muy bien lo sabes, es las modificaciones del Senado, básicamente. ¿Ya? Porque lo que salió aprobado de la Cámara y que aprobó el Senado se mantiene. Lo que entra ahora a la Cámara es las modificaciones del Senado, pues el tercer trámite, y por lo tanto, si es que se provocan discrepancias, es decir, si la Cámara rechaza alguno de los puntos que viene del Senado, se podría eventualmente convocar una comisión mixta. Su opinión en relación a las modificaciones efectuadas al Senado, lo que se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados, diputada. Sí. Mira, este ha sido un trámite largo, Álvaro, muy intenso, además de trabajo técnico, político, que ha llevado adelante el gobierno junto con los parlamentarios y parlamentarias de distintos sectores. Arribar a un acuerdo después de 3 reformas de pensiones fallidas en gobiernos anteriores, evidentemente no ha sido nada fácil. Ya lo han dicho innumerables autoridades o personas que han hablado de este tema, de que la reforma de pensiones que ingresó el presidente Gabriel Boric no es la reforma que está saliendo. O sea, hay cambios sustanciales importantes que se han desarrollado, pero sin embargo yo creo que más que evaluar los cambios en particular, uno tiene que evaluar la totalidad de lo que vamos a votar el día de mañana, que tiene que ver con el resultado de un proceso de debate democrático, de diálogo, donde ninguna fuerza política, ni la derecha, ni la centroizquierda, o sea, ni el oficialismo, ni la oposición en este caso, tienen la mayoría por sí solos para imponer sus únicos términos. Y en ese sentido se ha llegado a un punto intermedio que, a mi parecer, si bien no es todo lo que muchos de nosotros hubiésemos querido, yo por lo menos hubiese esperado algo evidentemente mucho más avanzado, como era en su momento el compromiso o la propuesta de terminar con el sistema de AFP, un sistema que ha sido abusivo, que ha generado pensiones de pobreza, que además es un monopolio desde el punto de vista de la industria privada, de la administración de pensiones, desde la capitalización individual. Sin embargo, creo que con la reforma lo que se ha logrado avanzar, y estos son los puntos principales de cambios, digamos, que se logran en este acuerdo, es la creación de un pilar de seguridad social, lo cual evidentemente es un paso adelante. O sea, nosotros tenemos un sistema completamente privado, como te decía anteriormente, concentrado, y esto abre la posibilidad de tener un sistema mixto, o sea, establecer un pilar de seguridad social, pero al mismo tiempo también generar cambios en la industria, abriendo la licitación de los actuales afiliados, dándole un rol en el proceso de administración al IPS, al Instituto de Previsión Social, que tú sabes es una institución pública que hoy día va a poder jugar un rol en este marco. Se les va a dar un espacio también a las cooperativas. Hay un sistema que genera mayor regulación para las FP, por lo tanto va a debilitar a las FP en el modelo que nosotros lo conocemos. Yo creo que lo que queda finalmente en este sistema, en esta nueva fórmula que se ha constituido, es
un avance que es habilitante para transformaciones más grandes en el futuro. Al menos así lo veo. No es todo lo que queríamos, pero sí reduce las desigualdades y aumenta las pensiones, sobre todo en el caso de las mujeres. Hay una reducción de las lagunas por desempleo que se generan fundamentalmente en mujeres. Hay un mecanismo de compensación también para las pensiones más bajas, sobre todo para las mujeres. Se garantiza, hay una garantía por años cotizados, sí, y al mismo tiempo un aumento significativo de la PGU. O sea, estamos hablando de que se va a producir un aumento entre un 18 y un 35% de las pensiones de los actuales jubilados y también de los futuros. Y eso, sí, es lo que más nos tiene que convocar y poner sobre la mesa, digamos, para poder tomar una decisión respecto de este proyecto. Sí, cuando usted habla de transformaciones más grandes en un futuro, porque muchos dicen, claro, esta gran reforma que venimos hablando, bueno, esta en particular ingresó el año 2022, pero venimos hace como 20 años hablando de cambios al sistema de pensiones en nuestro país. Cuando usted habla de transformaciones más grandes en el futuro, algunos plantean que con la eventual aprobación de esto se marca un punto final, y otros dicen, como entiendo que es su visión, de que esto abre el pie para hacer otras reformas al sistema. Claro, en eso se confrontan las distintas miradas, Loreto. Yo creo que hay personas que hubiesen querido que nada cambiara, que el sistema se mantuviera tal y como está, y evidentemente han estado empujando por eso. Pero ese camino no es posible, porque Chile hace muchos años que viene empujando un sistema de pensiones diferente, porque las personas lo necesitan, porque hay adultos mayores que viven las condiciones de la pobreza. Pero por otro lado también habemos algunos que tenemos la legítima aspiración, y en eso me incluyo de manera personal, digamos, de poder generar un cambio aún mayor, y que creo que hoy día se empieza de alguna u otra manera a delinear con este paso. Y para mí la peor salida que podríamos tener, es decir, el peor resultado de este proceso, es seguir como estamos. Y creo que seguir como estamos no es una alternativa. El sistema es un sistema que fracasó. Sabemos que las definiciones políticas en Chile se toman en función de las correlaciones de fuerza, ¿no? Y la correlación de fuerza hoy día para el gobierno actual, que quiso hacer cambios más profundos, más grandes, más avanzados, digamos, no le favoreció, y frente a eso sí, se vio la obligación de tener que abrir un proceso de conversación, de negociación, y llegar a este punto que la ministra Janet Jara, el ministro Marcel han llevado adelante. A mí me parece que de una manera muy positiva, ¿no? Sí, en pos del tiempo, dentro de las modificaciones, porque se ha hablado incluso por parte de la diputada Yomans, que ha generado bastante controversia esto de que el 1,5% no se devuelva. ¿Eventualmente usted estaría a favor de eso? Mire, yo creo que cada uno de los detalles técnicos hay muchos puntos que discutir, ¿no? Yo no me gustaría entrar a un punto en particular, sino más bien... Pero ese ha sido el más polémico y el que más o de los que más ha generado controversia. Y hay distintas lecturas en eso. Algunos dicen que es un elemento de reparto, otros dicen que no lo es. Mire, yo creo que lo importante de esto es que estamos ante un sistema de pensiones que vuelve un sistema que antes recaía solo en los trabajadores. Claro, pero es que, y en pos del tiempo, le insisto, ¿usted no descartaría que este 1,5% no fuera a las cuentas de capitalización individual en un futuro? Lo que pasa es que el acuerdo actual está en un marco determinado. Sí, por eso le pregunto en un futuro. Claro, en el futuro tendremos que discutirlo. Yo creo que ninguna descarta, entonces. Ninguna reforma está escrita en piedra. Todo lo que hoy día se discute y todo lo que hoy día vamos a discutir y a aprobar va a quedar establecido para una futura modificación dependiendo del gobierno que venga. Y eso también evidentemente va a pasar por los lineamientos del gobierno y la correlación de fuerzas del futuro. Y creo que cada uno, porque si usted pone el foco solo en el 1,5%, a mí me parece que es un error poner el plano de la discusión solo en eso. O sea, creo que el debate es mucho más amplio, tiene que ver con la separación de la industria, tiene que ver con el rol de identificación, tiene que ver con el fortalecimiento del seguro social, tiene que ver con los criterios de solidaridad, tiene que ver con la distribución de los fondos adicionales que se están poniendo sobre la mesa, que ahora van a ser tripartitos y no solo de los trabajadores. O sea, son muchos puntos como para focalizar solo en uno. Me parece que eso sesga la conversación y no la mira en la perspectiva general que corresponde. Diputada, en el Senado se hizo cuestión sobre la sostenibilidad a propósito de la dimensión de futuro y la sostenibilidad en el tiempo de esta reforma. ¿Cómo entiende usted esa dimensión de la reforma que se estaría aprobando?
¿Cómo de la sostenibilidad que te refieres? El financiamiento futuro de esta reforma de pensiones que se está aprobando. Bueno, por eso uno de los principales elementos de financiamiento tiene que ver con la PGU, ¿no? Y con cómo el pilar de solidaridad de alguna u otra manera se sustenta en términos económicos. Todos sabemos que cuando aumentó la PGU en el gobierno anterior, uno de los vacíos que quedó fue que se hizo una reforma, o sea, un aumento de la PGU, pero sin sustentar de dónde venían los recursos para poder mantenerlo en el tiempo. Sin embargo, esto sí está conversado y contemplado, y por eso de manera paralela está avanzando algunas modificaciones en el plano tributario, no solo en materia de mayor recaudación fiscal por la vía de la eliminación de la evasión y la ilusión, que son elementos importantes, sino que también a través de otros mecanismos que han permitido recaudar más recursos para el Estado. Y yo creo que eso ha sido muy presente, por eso es que esta discusión la ha llevado de manera conjunta el Ministerio del Trabajo con el Ministerio de Hacienda, porque una reforma no puede darse, o en este caso un aumento significativo de la pensión garantizada universal, como es lo que hoy día estamos también poniendo sobre la mesa, no puede darse sin sostenerse en el tiempo con recursos frescos que ingresen para poder mantenerlo. Y eso ha sido algo que ha sido parte de la conversación, es parte del diálogo, y es algo por lo cual el gobierno también ha aceptado que el aumento de este proceso sea progresivo, o sea, de esta pensión garantizada universal, para poder garantizar los fondos necesarios que puedan dar cobertura a ese aumento significativo de la PGU. De aprobarse esta reforma, ¿sería un triunfo del gobierno? Mire, yo creo que más que del gobierno, cuando hay necesidades tan claras y evidentes de las personas, el triunfo es del pueblo de Chile. Sí, pero le hablo como legado, porque es una propuesta, ¿no? Justamente es distinta a la que ingresó, pero ¿se podría hablar del legado del presidente Boric, esta reforma, de aprobarse? Yo creo que el legado del presidente Boric es bastante más amplio que solo una ley o una reforma, pero sin duda que esta reforma es una reforma importante, es muy relevante en el marco del programa de gobierno y el cumplimiento de los compromisos del gobierno, y por supuesto que sería, sin lugar a duda, un paso adelante y una valoración de las gestiones que el presidente y el gobierno ha hecho por la ciudadanía y por los compromisos que asumió cuando asumió como presidente de la República. Nos queda muy poquito tiempo. Aprovechando de preguntarle si va a mixta o cómo monitorea usted el tema. ¿Iría a mixta o no? Y si va a mixta, ¿se cumple el plazo estos días o necesariamente en marzo? Podría eventualmente cumplirse en estos días. Ya. Eso va a depender bastante de la voluntad del presidente del Senado, porque es el presidente del Senado quien convoca la mixta. Ya. Es decir, si el día de mañana hay alguno de los puntos que no se ha aprobado y se requiera la convocatoria de la mixta, el presidente del Senado podría perfectamente convocar el día jueves a resolver las discrepancias, y tendríamos hasta incluso el día viernes o sábado para poder votarlo en ambas cámaras. O sea, todavía estamos a tiempo, la semana todavía tiene días disponibles, es algo que habrá que evaluar en su momento, y también, bueno, evidentemente coordinar y conversar con los con los dos poderes del Estado que estamos colegislando y coordinados en este proceso. Diputada, al cierre, ¿cuándo se va de prenatal? Bueno, mi prenatal parte ahora esta semana, así que mi última votación y participación antes de irme, digamos, definitivamente, es hacer la reforma de pensiones. Sí. Eso es hasta total despacho, diputada. Hasta total despacho. Hasta total despacho. Muy bien. Que vaya todo bien, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien ustedes. Adiós. Carol Cariola, diputada presidenta de la Cámara de Diputados.